Un día recibí la noticia de que el padre de mis hijos acababa de morir. Después de la impresión inicial de, híjoles, qué mala onda que el señor se murió, honestamente sentí un poco de esperanza. Les voy a contar esta historia. Soy Leti, legalmente humana, y vamos a ver cómo la muerte del señor que hizo violencia vicaria en mi contra me dejó todavía peor y sin palabras. Un buen día yo estoy en mi trabajo y recibo una llamada donde me informan que este señor acaba de fallecer. Entonces, eh, en esa microfracción de segundos yo pensé, ya murió la abuela, ya murió el papá, y nomás por eliminación quedo yo. Entonces, mis hijos no van a tener de otra más que vivir conmigo, o yo con ellos. Ese es el momento en que yo los voy a recuperar. Con esa idea y con esa ilusión y esa esperanza, ahí voy a otra ciudad, a la Ciudad de México. Yo estaba viviendo ya en Jalapa, a ver qué se podía hacer. Mi única intención era que mis hijos no pasaran por el trance de tener que firmar documentos, actas, no sé, los trámites de alguien que acaba de fallecer. Pero ahí está el primer trancazo. Llego a la funeraria y resulta que yo no puedo firmar nada, porque yo no era la esposa del señor. Y a quien le tocaba, pues era a sus hijos, que eran los familiares directos. Entonces, pues pasado todo el proceso de velación y luego la cremación, pues yo me quedo con mi ilusión, mi corazoncito de, pues aquí estoy, hijitos, soy la mamá, vengo a rescatarlos, vengo a dar la cara por ustedes. Y pues con lo primero que me encuentro es con que mis hijos, evidentemente después de varios años de estar viviendo con este señor, Rubén se llamaba, vamos a ponerle el nombre ya, Rubén, de estar viviendo con Rubén, pues habían comprado su discurso. Y no los culpo, finalmente él tenía una posición de poder, era su papá, era quien los mantenía. Yo estaba ausente, yo los había abandonado. Y entonces, pues la credibilidad la tenía el señor. Muy corteses, muy educados, me mandaron a la goma. ¿Por qué no? Pues porque no me necesitan. Ahí me regresé después de como una semana de estar con ellos, con mis ilusiones igual así empaquetadas, igual que se fueron. Y entonces, pues ya, siguió la vida. Y pasados, no sé, unos meses, un año, de repente, pues nos hablábamos, de repente yo iba a verlos a su casa, pero pues siempre la relación fue distante. Finalmente yo me había convertido en una extraña y yo no tenía ningún tipo de autoridad sobre ellos. Pasaron algunas circunstancias, la vida finalmente nos acerca, terminan viviendo a media cuadra de mi casa. Yo me sentía tranquila porque pues finalmente teníamos una comunicación, los podía ver, compartíamos algunos alimentos, como que nuestra relación se estaba reformulando, reorganizando. Pero lo que yo siempre he argumentado en esta historia es que ninguno tuvimos acompañamiento de ningún tipo. Por eso en uno de mis videos les hablaba de la importancia de las redes de apoyo. Nadie me avisó de lo que se trataba
y entonces no establecí un buen cerco, una buena estrategia de recuperación de este afecto. Yo, de hecho, pensé que no necesitaba recuperar el afecto. Yo era la mamá. Yo ahí estaba. Siempre había estado disponible para ellos. Simplemente se me impedía estar cerca. Pasaron más meses, más tiempo y finalmente, después de muchos años de que Rubén ya falleció, pues no logramos reparar nuestra relación. No fue por falta de ganas, no fue por falta de amor, simplemente porque ese vínculo que había de yo soy una mamá y tengo a mis hijitos, o ellos son unos niños que tienen a su mamá, pues se rompió. Nos convertimos en extraños y entonces la muerte de Rubén, lejos de acercarme a mis hijos, todavía hizo más profundo el abismo, porque él, como persona desvivida, pues ya es bueno, ya es una buenísima persona a la cual yo no supe comprender en su momento, a la cual yo no le tuve paciencia en su momento, y entonces como yo no entendí, él tomó esas decisiones y las tomó bien. Entonces ese fue el discurso. Y entonces siempre o generalmente cuando hablaba con mis hijos sobre su papá, pues era, es que mi papá, él era tan maravillosísimo y entonces mi papá tan poderosísimo, mi papá tan preparadísimo. Y está bien. Yo siempre les dije que ellos tenían todo el derecho del mundo de hablar de su papá como mejor les placiera, pero que yo no tenía por qué secundar ese discurso, que lo mejor que podían esperar de mí es que yo me quedara callada, porque si yo empezaba a hablar, yo no iba a hablar desde él en su faceta de papá, que honestamente no sé cómo fue, porque no me tocó verlo, no viví con él, ni voy a juzgar esa parte. Me encantaría, pero no lo voy a hacer. Pero lo que sí puedo, o lo que siempre he podido hacer, es hablar eh, de cómo me fue a mí en la feria con Rubén, con este señor. Yo puedo hablar de mi expareja como mejor me plazca, porque es mi historia, es lo que yo viví. Y eso no tiene que ver nada con que si fue bueno o fue malo. O sea, puedo ser objetiva desde mi perspectiva. Yo me equivoqué, él se equivocó. No fuimos los mejores padres del mundo. No, definitivamente no. Nos faltó educación. Claro. Nos faltó madurez, por supuesto. Nos faltó diálogo. Uf, un montón. Un montón de diálogo. Pudimos haber hecho otras cosas. Pero finalmente su muerte no ayudó en nada para que yo recuperara a mis hijos. No quiero, no quiero tratar de maximizar ni ser el uno más, ¿verdad? Pero imagínense mi nivel de frustración. Ya en una primera instancia me había sustraído a mi hijo el mayor. Lo recupero. En una segunda vuelta, mis hijos van de vacaciones con él y, desaparece. Los dejo de ver años. Empezamos otra vez a reconectar. Él reconoce en esa reconexión que se pasó de lanza, que va a trabajar a mi lado para poder recuperar la relación con mis hijos. Y tiene la mala fortuna o el mal tino de morirse. Y cuando yo intento acercarme,
otra vez me mandan al cuerno, pero ya no fue la intervención ni de su mamá ni de él, ya fue decisión de mis hijos. Cero iban tres. Retratamos de reconectar, de otra vez, vamos a echarle ganas, la vida, yo soy la mamá, ustedes los hijos. No puede ser todo tan malo, no todo puede ser tan negro, vamos a hacer las cosas. Y viene una siguiente ocasión donde nos volvemos a separar. De eso ya hace 4 años. Y desde esa ocasión yo no he podido volver a hablar con ellos. Han pasado cosas en su vida que me da mucho gusto. O sea, por ejemplo, mi hija terminó su carrera y eso es maravilloso. Mi hijo se está consolidando como el profesionista que es. Ya sé que se casó, ya sé que es papá, pero yo estoy como un fantasma. Entonces, imagínense ese nivel de sentimiento de fracaso, de frustración, de que en una misma vida, en el transcurso como de 30 años, yo he perdido a mis hijos en diferentes momentos y en diferentes circunstancias y por diferentes motivos. Confieso que muchas veces me he preguntado si de veras yo tenía que haber sido mamá. O qué nivel de incompetencia tan grande tengo para no poder mantener la relación con mis hijos. O qué nivel de minusvalía emocional y económica tengo para no ser lo suficiente para ellos. Ha sido una cascada de cuestionamientos personales a los que inevitablemente llego a una misma respuesta. Efectivamente, yo me equivoqué. No le hice caso a mi papá y elegí mal a mi pareja. Eso fue lo que pasó. Pero en fin, este tipo de historias, este tipo de situaciones, en un mundo ideal no deberían de ocurrir. Una mujer no debe de padecer que le quiten a sus hijos. Una mamá no debe de estar costeada por sus hijos. O sea, no tiene que volverse un fantasma para sus hijos. No tiene que ser nulificada. Ya ni siquiera es el Rubén. Ya no es el que hizo el delito de violencia vicaria. Ahora son mis hijos los que ya no quieren estar conmigo. Por eso es importante que este tipo de historias se conozca. No solamente porque son valiosas, sino simplemente porque detrás de este tipo de historias hay personas que sienten que se duelen y en mi caso, que tomen ese tipo de vivencias para resignificarlas y hacer algo positivo con uno mismo. Compartir la experiencia no desde ser una víctima, sino desde dónde encontrar la fortaleza para poder sobresalir estas pruebas, para poder sobrevivir, no sobresalir, sobrevivir, esa es la palabra adecuada. Y donde este tipo de pruebas aún mantienen la esperanza. Ojo, yo no tengo la esperanza de reconectar con mis hijos. Yo entiendo que desde su estatus de adultos, desde su posición como personas independientes, autosuficientes y sobre todo libres, pueden decidir si quieren estar cerca de mí o no, y eso es perfectamente válido.
pero la esperanza la tengo conmigo. La esperanza de que puedo tener un mejor mañana, de que lo que me pasó hace 25 años no me define, porque antes de ser una víctima de violencia vicaria soy una mujer, soy un ser humano, con la capacidad de reinventarse todos los días y tengo la esperanza de ser una mejor persona cada día. Desde mi trinchera, desde mi posición como mujer que llora, que ama, que se esfuerza por crecer, por seguir estudiando a estos 58 años, ahí está mi esperanza, convertirme en una mejor versión de mí. Mi esperanza ya no está en que mis hijos reconozcan la valiosa mujer que soy, porque quizá no soy valiosa para ellos y está bien. No tienes que ser valiosa para todo el mundo, así sean tus hijos, ¿eh? Y reconocerlo es maravilloso y es liberador y es sanador. Está perfecto. Yo toda la vida les dije que yo no era una mamá ni posesiva, ni controladora, ni que estuviera jodiendo a la gente, y tratando de imponer mi pensamiento. Y que lo que yo les podía dar era libertad. Libertad de pensamiento, de sentimiento, de acción. Y me parece maravilloso que ejerzan esa libertad. Y si en esa libertad yo no estoy en sus planes, tengo que ser coherente con lo que yo les enseñé, con lo que yo eh, prediqué o dije. Entonces, esta experiencia, el compartir mi experiencia es para eso, para que la gente vea otra faceta de la violencia vicaria, donde yo he encontrado también mi fortaleza para seguir avanzando y dejar de tener ese papel de víctima, de, ay, pobrecita, le quitaron a sus hijos. No. ¿Y hacia dónde va mi esperanza? Sí puedes haber sido víctima, pero siempre hay un mañana. Gracias por llegar hasta aquí en este video. Y si te gustó, te sirvió en algo, pues ojalá te puedas suscribir para poder seguir creciendo esta comunidad. Si puedes, compártelo. Sería maravilloso. Y pues simplemente soy Leti, legalmente humana.